Nadie en el imponente edificio de la multinacional podía prever lo que ocurriría cuando una pequeña niña, ataviada con un vestido color sol, se presentó sola y anunció: «Vengo a la entrevista de mi madre». Lo que aparentaba ser un acto de inocencia estaba a punto de desvelar una verdad oculta, forzando a un hombre influyente a confrontar aquello que había ignorado deliberadamente durante años. Parte 1. El elevador del rascacielos corporativo más emblemático de Santiago de Chile ascendía con parsimonia hacia el piso 35. Cada número iluminado en el panel parecía sincronizarse con los latidos del corazón de una visitante muy singular. Lucía Vargas tenía apenas 8 años, pero llevaba sobre sus pequeños hombros un peso que habría hecho flaquear al más curtido de los adultos. Su vestido amarillo, que ella misma había planchado con esmero la noche anterior, creaba un fuerte contraste con la atmósfera fría y empresarial del lugar. En sus manos sostenía una carpeta de cuero desgastado, visiblemente grande para ella, que albergaba documentos destinados a transformar el futuro de varias personas. Al abrirse las puertas del ascensor, el murmullo de la recepción se silenció, como si la vida se hubiera detenido. Los trabajadores, habituados a ejecutivos de traje y corbata, no supieron cómo actuar ante la pequeña figura que avanzaba con una seguridad impropia de su edad. «Señorita, disculpe», dijo Lucía a la recepcionista, trepando a una silla para estar a la altura del mostrador. «Vengo por la entrevista de trabajo de mi mamá». Laura, la recepcionista con 15 años en el edificio, parpadeó desconcertada antes de responder. «¿Cómo dices, pequeña?» «Mi mamá, Elena Vargas. Tenía una entrevista hoy, a las 10 para el puesto de supervisora de talento humano, pero está en el hospital y no pudo venir. Así que he venido en su representación». La serenidad con la que Lucía dijo estas palabras atrajo la atención discreta de varios empleados. Era imposible no sentirse conmovido por esa niña, que se expresaba con la formalidad de un adulto, sin perder la dulzura de su infancia. En ese instante, el ascensor privado se abrió, y de él salió Adrián Castillo, de 42 años, el director ejecutivo de Consorcio Global Andino, una de las corporaciones más importantes de Chile, con su porte distinguido, cabello impecable, ojos azules que imponían respeto en las juntas y un traje cuyo valor superaba el sueldo mensual de muchos chilenos. Adrián era la personificación del éxito. Sin embargo, al observar la escena en la recepción, algo en su interior se conmovió de una forma que no había sentido en mucho tiempo. «¿Qué sucede aquí?», se inquirió con su voz de mando, aunque con menos dureza de la habitual. Lucía se giró hacia él. Sus ojos grandes y profundos parecían contener secretos inmensos para su corta edad. «¿Es usted el jefe?» «Necesito hablar con usted acerca de mi madre». Adrián sintió un vuelco en el estómago. En sus 15 años al frente de compañías, había lidiado con crisis económicas, competencia feroz y negociaciones multimillonarias, pero nunca se había sentido tan indefenso como en ese momento, ante una niña de 8 años que lo observaba con una mezcla de esperanza y firmeza. «Laura, acompáñala a mi oficina», ordenó sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo. Mientras recorrían los pasillos de mármol hacia el despacho principal, Lucía lo inspeccionaba todo con curiosidad, sin mostrarse intimidada. El eco de sus zapatos sobre el suelo pulido parecía anunciar un acontecimiento inminente. «¿Cómo te llamas?», preguntó Adrián al entrar a su impresionante oficina con vistas panorámicas de la ciudad. «Lucía Vargas. Rojas. Mi mamá dice que siempre hay que dar el nombre completo en las ocasiones importantes. Y esto es muy importante, señor Castillo». Adrián Castillo se sentó tras su escritorio de caoba, pero la presencia de la niña lo impulsó a levantarse y ocupar uno de los sillones del área de reuniones informales. «Ven, siéntate aquí conmigo». Lucía se acomodó, depositando la carpeta sobre la mesa de cristal con sumo cuidado. «Mi mamá está muy enferma. Los médicos dicen que es por el estrés y por trabajar demasiado. Lleva mucho tiempo buscando empleo, pero nadie la contrata». «¿Y por qué piensas que tu mamá es la indicada para este puesto?». La pregunta de Adrián era sincera. Estaba acostumbrado a que los adultos le pidieran favores, le propusieran negocios turbios
o intentaran impresionarlo. La honestidad de Lucía era una novedad. «Porque es la persona más brillante que conozco», respondió sin titubear, «y porque siempre ayuda a los demás. En nuestro edificio, todas las vecinas le piden consejo sobre sus problemas laborales. Ella les ayuda a redactar correos, a prepararse para entrevistas y siempre haya una solución». Adrián se inclinó intrigado. «¿Y cómo sabes tú todo eso?» «Porque yo la ayudo. Leo los correos que escribe. Le digo si suenan bien o demasiado formales. También la ayudo a ensayar las entrevistas. Yo hago las preguntas difíciles». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Adrián. «¿Preguntas difíciles? ¿Cómo cuáles?» Lucía se puso seria de nuevo. «¿Cómo? ¿Por qué una empresa contrataría a una madre soltera si puede tener a alguien sin hijos disponible a todas horas?» La respuesta dejó a Adrián sin habla. La niña había tocado una fibra sensible que él no sabía que tenía. En las normas no escritas de su corporación existía una clara preferencia por empleados sin ataduras familiares. «¿Y qué responde tu mamá a eso?» «Dice que las madres solteras son las mejores, trabajadoras del mundo, porque saben organizar su tiempo, resolver problemas rápidamente y trabajar bajo presión, y que si una empresa no valora eso, no es una empresa muy inteligente». Adrián se quedó observando a Lucía. En pocas palabras, la niña había puesto en jaque un sistema de selección que él había construido y defendido. «Lucía, ¿puedes mostrarme qué hay en esa carpeta?» Con la solemnidad de quien presenta pruebas en un juicio, Lucía abrió la carpeta y empezó a sacar documentos organizados. «Estos son los títulos de estudio de mi mamá. Se graduó con honores. Estos son los cursos que ha hecho para actualizarse. Y estas son las cartas de recomendación de sus empleos anteriores». Cada documento era una revelación para Adrián. Elena Vargas no solo cumplía los requisitos, sino que parecía sobrecualificada. Sus estudios en psicología laboral, sus especializaciones en gestión del talento y las brillantes recomendaciones de empleadores pasados dibujaban el perfil de una profesional excepcional. «Lucía, ¿por qué crees que tu mamá no ha encontrado trabajo con todas estas credenciales?» La niña lo miró con una agudeza impropia de su edad, porque cuando las empresas se enteran de que tiene una hija, ya no la quieren. Al principio todo va bien, pero cuando lo descubren siempre ocurre algo. La entrevista se cancela, o le dicen que buscan a alguien con más experiencia, o que el puesto ya fue ocupado. Adrián sintió un nudo en la garganta. Era posible que su propia empresa participara en esa discriminación. ¿Cuántas mujeres talentosas habían sido descartadas por motivos ajenos a su capacidad? ¿Y tú qué piensas de eso, Lucía? Pienso que es una tontería. Mi mamá trabaja más duro que nadie porque tiene que cuidarme, y eso no la hace peor en su trabajo. La hace mejor, porque cuando tienes que cuidar a alguien que amas, aprendes a hacerlo todo perfecto. En ese instante, Adrián experimentó una genuina crisis de conciencia. Esa niña de 8 años había logrado en 15 minutos lo que consultores y asesores no habían conseguido en años. Hacerle cuestionar la ética de sus decisiones. Se levantó y fue hacia el ventanal, contemplando la ciudad sobre la que había construido su imperio. Desde esa altura, las personas parecían hormigas. Pero Lucía le había recordado que cada una de esas hormigas tenía una historia, una familia, sueños y necesidades. «Lucía, ¿dónde está tu mamá exactamente?» «En el hospital metropolitano. La trajeron ayer en ambulancia porque se desmayó en casa. Los doctores dicen que es por el estrés y por no alimentarse bien. Hemos estado comiendo poco porque el dinero no alcanza». Adrián se volteó bruscamente. «¿No comer bien?» «No se preocupe, señor Castillo. Mi mamá siempre se asegura de que yo coma. Es ella la que a veces se salta las comidas. Dice que los adultos aguantan más sin comer que los niños». El impacto de esas palabras fue un golpe en el pecho para Adrián. Mientras él se quejaba si el catering de sus reuniones no incluía salmón, esa mujer se saltaba comidas para que su hija comiera. «Lucía, voy a hacer algo inusual. Iré contigo al hospital a conocer a tu mamá». Los ojos de Lucía se iluminaron con una alegría que le partió el corazón a Adrián. «¿En serio? ¿Le va a dar trabajo a mi mamá?» «Voy a hablar con ella. No puedo prometer más que eso».
Lucía se levantó y, para sorpresa de Adrián, corrió a abrazarlo. «Gracias, señor Castillo. Mi mamá se pondrá muy feliz». Adrián se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Hacía mucho tiempo que nadie lo abrazaba con tanta gratitud y sin una agenda oculta. «Vamos», dijo finalmente con la voz más suave de lo habitual. «Mi chofer nos llevará». Mientras bajaban en el ascensor, Adrián no dejaba de pensar en cómo una niña de 8 años le había recordado, en una sola mañana, su propia humanidad. ¿Alguna vez has conocido a alguien que cambió tu vida en un instante? Cuéntanos tu experiencia y suscríbete para seguir esta historia. ¿Qué crees que pasará cuando Adrián conozca a la mamá de Lucía? Parte 2. El Mercedes-Benz negro se deslizaba por las calles de Santiago, mientras Lucía miraba fascinada por la ventana. Era la primera vez que viajaba en un auto tan lujoso, pero la preocupación por su madre eclipsaba cualquier otra emoción. ¿Hace mucho que tu mamá busca trabajo?, preguntó Adrián, observando el perfil concentrado de la niña. «Desde que nos mudamos a la ciudad hace 2 años. Antes vivíamos en Valparaíso con mi abuela, pero ella falleció y tuvimos que venirnos. Mi mamá dice que en la ciudad hay más oportunidades, pero yo creo que también hay más gente que no entiende». «¿Que no entiende qué?». Lucía se volteó hacia él con su seriedad característica. «Que ser mamá no es una enfermedad». Mi mamá se enfada mucho cuando la gente habla como si tener una hija fuera un problema para el trabajo. Adrián sintió una punzada de reconocimiento. En su mundo, se hablaba de las complicaciones familiares como obstáculos para la productividad. Nunca lo había cuestionado hasta ahora. El Hospital Metropolitano se erigía ante ellos, un testimonio de la desigualdad que Adrián raramente confrontaba, el contraste entre su auto y la cruda realidad del sistema de salud pública era ineludible. «Lucía, antes de entrar, dime algo más sobre tu mamá». «¿Cómo es ella?». Los ojos de Lucía se iluminaron. «Es la persona más valiente del mundo. Cuando nos quedamos solas, lloró solo una noche. Al día siguiente, me dijo que construiríamos una nueva vida juntas y que sería mejor que la anterior. Y ella siempre cumple sus promesas». «Se quedaron solas. ¿Qué pasó con tu papá?». La expresión de Lucía se ensombreció. «Mi papá decidió que no quería ser papá cuando yo tenía 5 años. Un día se fue y no volvió. Mi mamá dice que algunas personas no están hechas para amar y que no es nuestra culpa». Adrián apretó los puños. Como hombre, se sintió avergonzado por la irresponsabilidad de otro. Como ser humano, se sintió indignado por el abandono de una niña. Entraron al hospital y Adrián se sintió fuera de lugar. Los pasillos estaban atestados. El olor a desinfectante era penetrante y el ambiente era de ansiedad. Estaba acostumbrado a clínicas privadas de servicio inmediato y lujos. «Habitación 237», dijo Lucía, guiándolo con la familiaridad de quien ha pasado demasiado tiempo en esos lugares. Al llegar a la puerta, Lucía se detuvo. «Señor Castillo, mi mamá es muy orgullosa. No le gusta que la vean débil, pero necesita ayuda, aunque no lo admita». Adrián asintió, impresionado por la madurez emocional de la niña. Tocó suavemente antes de entrar. Elena Vargas estaba sentada en la cama, organizando unos papeles. Al ver a Lucía seguida de un desconocido, su expresión cambió a una de alerta. Adrián se quedó paralizado. Elena era una mujer de una belleza auténtica que contrastaba con las mujeres artificialmente perfectas de su círculo. A sus 34 años, a pesar de estar en una cama de hospital y visiblemente agotada, irradiaba una fuerza interior palpable. Sus ojos cafés, profundos e inteligentes, lo analizaron en segundos con una precisión que lo hizo sentir expuesto. «Mami, vine con el señor Castillo de la empresa. Quería conocerte», dijo Lucía corriendo a la cama. Elena miró a Adrián con una mezcla de sorpresa, desconfianza y mortificación. «Lucía, ¿qué hiciste?». «Fui a tu entrevista, mami. No podía dejar que perdieras esta oportunidad». El rostro de Elena palideció. «Señor Castillo, no sé qué decir. Mi hija no debió hacer esto. Entiendo si esto afecta negativamente cualquier consideración». «Señora Vargas», la interrumpió Adrián suavemente. «Su hija me ha dado la mejor entrevista que he tenido en años. ¿Puedo sentarme?». Elena asintió, aún procesando la situación. Adrián acercó una silla. «Antes que nada, ¿cómo se siente?». «Lucía me contó que está aquí por estrés.
Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Estoy bien, solo necesitaba descansar. El doctor dice que puedo irme mañana. Mami, dile la verdad, intervino Lucía. Los doctores dijeron que estás muy mal por no comer y por trabajar. Demasiado en empleos que no te pagan bien. Elena cerró los ojos, avergonzada de que sus circunstancias fueran expuestas. Señor Castillo, agradezco que haya venido, pero no necesito caridad. Postulé porque sé que puedo hacer un buen trabajo para su empresa. La dignidad en su voz impactó a Adrián profundamente. Señora Vargas, no estoy aquí por caridad. Estoy aquí porque su hija me presentó credenciales impresionantes y me hizo preguntas que ningún consultor ha tenido el valor de hacerme. ¿Y qué tipo de preguntas? Me preguntó por qué una empresa preferiría a alguien sin responsabilidades familiares, cuando las madres solteras son, según sus palabras, las mejores empleadas del mundo, porque saben organizar tiempo, resolver problemas y trabajar bajo presión. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Elena. Le enseñé bien. Me temo que me enseñó mejor de lo que esperaba. Lucía también me hizo reflexionar sobre prácticas de contratación que necesitan ser revisadas. Elena se enderezó, su instinto profesional activándose. ¿A qué se refiere? ¿Es cierto que ha sido rechazada después de que los empleadores se enteran de que es madre soltera? La pregunta directa sorprendió a Elena. Era la primera vez que alguien en una posición de poder le preguntaba eso tan abiertamente. No puedo probar que esa sea la razón, pero sí ha habido un patrón. Cuénteme sobre ese patrón. Elena miró a Lucía, quien asintió con determinación. Generalmente, todo va bien al principio. Mis calificaciones son sólidas. Mis entrevistas van bien. Pero cuando surge el tema de mi situación familiar, ya sea porque preguntan o porque necesito mencionar mi flexibilidad de horarios, el tono cambia. ¿Cómo cambia? Las preguntas se vuelven sobre mi compromiso. ¿Sobre qué haría si Lucía se enferma? Si tengo redes de apoyo, sobre mi disponibilidad para viajar o trabajar hasta tarde. Son preguntas que nunca le harían a un padre soltero. Adrián asintió lentamente. Reconocía esas preguntas, él mismo las había aprobado. ¿Y cómo responde? Con honestidad. Les digo que mi hija es mi prioridad, pero que eso me hace más eficiente, no menos, que tengo sistemas organizacionales que muchos empleados sin hijos no tienen, que trabajo con más determinación porque tengo más en juego. Y supongo que esas respuestas no son bien recibidas. Elena suspiró. Parece que la honestidad es penalizada cuando se trata de madres solteras. Si miento, eventualmente se descubre. Si soy honesta, raramente paso a la siguiente ronda. Adrián guardó silencio. Lucía, que había estado escuchando atentamente, se acercó a él. «Señor Castillo, ¿va a darle el trabajo a mi mamá?» La pregunta directa de Lucía puso a Adrián en una posición incómoda. No estaba acostumbrado a tomar decisiones bajo presión emocional, y menos con una niña de 8 años como su consultora. «Lucía, no puedo tomar esa decisión aquí y ahora, pero sí puedo prometer que tu mamá tendrá una oportunidad justa». «¿Qué significa oportunidad justa?», preguntó Elena escéptica. «Significa que tendrá la entrevista formal con nuestro Comité de Talento Humano y será evaluada exclusivamente por sus méritos. Señor Castillo, agradezco la consideración, pero no quiero trato especial». Adrián admiró su firmeza. No será trato especial, será trato equitativo, que aparentemente es algo diferente en nuestra industria. Se levantó para irse, pero Lucía lo detuvo. «Señor Castillo, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «¿Usted tiene hijos?» La pregunta lo golpeó. «No, Lucía, no tengo hijos». «¿Por qué no?» «Lucía», intervino Elena avergonzada, «no puedes hacer preguntas tan personales». «Está bien», dijo Adrián, sorprendido de querer responder. «Supongo que nunca encontré el momento o la persona adecuada. La verdad es que siempre pensé que los hijos complicarían mi carrera». Lucía lo miró con esa sabiduría prematura. «Tal vez no la complican, tal vez solo la hacen diferente. Mi mamá dice que tener una familia te da razones para ser mejor persona». Adrián sintió que algo fundamental se removía en él. Esa niña le había hecho cuestionar no solo sus políticas empresariales, sino sus decisiones de vida. «Señora Vargas,
La entrevista formal será el viernes a las 2 de la tarde. ¿Estará lista? Estaré lista, respondió Elena con determinación. Perfecto. Lucía, ha sido un placer. Eres una negociadora formidable. Lucía sonrió. Gracias, señor Castillo. ¿Puedo hacer una última pregunta? Adelante. ¿Cree que mi mamá va a conseguir el trabajo? Adrián miró a Elena, quien mantenía una expresión esperanzada, y luego a Lucía. Lucía, creo que tu mamá va a sorprender a muchas personas, incluyéndome a mí. Cuando Adrián salió del hospital, sentía que había entrado en un mundo diferente. Por primera vez en años, tenía la sensación de que iba a hacer algo realmente importante. Parte 3. El viernes llegó rápidamente. Elena se había levantado al amanecer, eligiendo su única blusa formal y un saco de segunda mano. Lucía la había ayudado a planchar, convirtiendo la tarea en un juego. «Mami, ¿estás nerviosa?», preguntó Lucía mientras desayunaban avena, el mismo desayuno de los últimos 3 meses. «Un poco», admitió Elena, «pero también emocionada. Esta podría ser nuestra oportunidad. Va a salir bien, mami. El señor Castillo parece bueno, y tú eres la más inteligente». Elena sonrió, maravillada por la fe de su hija. «¿Qué harás mientras estoy en la entrevista?» «La señora Robles me va a cuidar. Ya le dije que puede preguntarme sobre fracciones». A las 12, Elena llegó al edificio de Consorcio Global Andino con 1 hora de antelación. Mientras esperaba, recordó la última vez cuando Lucía había tomado la iniciativa. «Señora Vargas», una mujer elegante de unos 50 años se acercó. «Soy Verónica Soto, directora de Talento Humano. ¿Lista para su entrevista?». Elena asintió y la siguió a una imponente sala de juntas. Se encontró con 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, con expresiones que iban de lo neutral a lo escéptico. «Permítame presentarle al comité», dijo Verónica. «A mi izquierda, Ricardo Montes, director financiero. Lorena Solís, directora de operaciones. César Ponce, director legal, y Mónica Reyes, gerente senior de talento humano». Elena tomó asiento, consciente de que cada movimiento era evaluado. Había estado en suficientes entrevistas, pero esta se sentía diferente. «Señora Vargas», comenzó Ricardo Montes, «vemos que tiene calificaciones impresionantes, pero también notamos algunos vacíos en su historial laboral reciente. ¿Te puede explicarnos?». Era la primera pregunta, y ya sentía la prueba. «Los últimos 2 años he trabajado como consultora independiente para pequeñas empresas, tomando proyectos de corto plazo para mantener flexibilidad con mis responsabilidades familiares». «Ah, sí», intervino Lorena Solís con un tono que Elena reconoció. «Entendemos que es madre soltera. ¿Cómo planea manejar las demandas de un puesto ejecutivo con esas responsabilidades?». Elena respiró hondo. «Señora Solís, ser madre soltera no ha sido un obstáculo, ha sido una ventaja. He desarrollado habilidades de gestión de tiempo, resolución de crisis y multitasking que muchos empleados tardan años en adquirir. Mi hija no es una distracción, es mi motivación». César Ponce se inclinó. «Eso suena muy bien en teoría, señora Vargas, pero en la práctica, ¿qué sucede si su hija se enferma? Si tiene una emergencia escolar, si necesitamos que trabaje hasta tarde o viaje». Elena sintió el nudo familiar en el estómago, pero esta vez estaba preparada. «Señor Ponce, déjeme hacerle una pregunta. ¿Le haría las mismas preguntas a un padre soltero?». El silencio fue tenso. César miró a sus colegas. «Estamos evaluando su capacidad para cumplir con las demandas del puesto. Y yo estoy cuestionando si esas preguntas son relevantes para evaluar mi capacidad profesional», respondió Elena con firmeza. «¿Han considerado que alguien con experiencia gestionando una familia podría ser exactamente lo que necesitan para gestionar un departamento?». Mónica Reyes, hasta ahora en silencio, se inclinó. «Señora Vargas, ¿puede darnos ejemplos específicos de cómo sus responsabilidades como madre han mejorado sus habilidades profesionales?». Elena sonrió, sintiendo que finalmente tenía una pregunta para demostrar su valor. «Claro, gestionar una familia con recursos limitados me ha enseñado a maximizar la eficiencia con presupuestos restrictivos. Cualquier madre soltera es esencialmente el aseo de una pequeña empresa con márgenes de error mínimos». Se enderezó ganando confianza.
Cuando mi hija estuvo enferma el año pasado y yo tenía una fecha límite importante, desarrollé un sistema para trabajar en bloques de tiempo, concentrado, que me permitió completar el proyecto antes de tiempo, con mejor calidad y sin descuidar sus necesidades. Ese sistema ahora lo uso para todos mis proyectos. Verónica Soto tomó notas. ¿Puede elaborar sobre ese sistema? Por supuesto. Se basa en que el tiempo limitado genera enfoque intensivo. Divido los proyectos en módulos con objetivos claros. Elimino distracciones y uso técnicas de priorización aprendidas manejando emergencias familiares. El resultado es un 40%, más de productividad en un 60% del tiempo tradicional. Ricardo Montes consultó sus notas. Eso es interesante, pero hablemos de disponibilidad. Este puesto requiere trabajar fuera de horario. Señor Montes, trabajar fuera de horario ha sido mi realidad durante años. La diferencia es que yo optimizo ese tiempo extra. Cuando trabajo hasta tarde es por objetivos específicos, no porque la cultura demande presencia física. Lorena Solís frunció el ceño. ¿Está sugiriendo que nuestros empleados son ineficientes? Estoy sugiriendo que alguien que ha tenido que maximizar cada minuto podría aportar perspectivas valiosas sobre productividad real versus actividad aparente. César Ponce intercambió miradas. Señora Vargas, sus respuestas son directas. ¿Cómo manejaría situaciones donde necesite implementar políticas impopulares? Elena percibió que esta era una pregunta crucial. Señor Ponce, criar a una hija significa tomar decisiones difíciles constantemente, decisiones que a veces no entiende en el momento, pero que son para su bienestar. En el entorno corporativo, la diferencia es que puedo explicar el razonamiento, crear consenso y mostrar los beneficios. ¿Puede darnos un ejemplo?, preguntó Mónica Reyes. En mi última consultoría, una empresa tenía problemas de ausentismo. En lugar de políticas punitivas, analicé las causas. Descubrí que faltaban por falta de flexibilidad para emergencias familiares. Propuse un sistema de trabajo flexible que redujo el ausentismo en un 60% y aumentó la productividad en un 35%. Verónica Vega se inclinó. ¿Cómo logró esos resultados? Reconociendo que los empleados son seres humanos completos. Cuando las personas sienten que su empleador comprende sus realidades familiares, se comprometen más, no menos. Es contraintuitivo para la mentalidad tradicional, pero los números no mienten. Ricardo Montes consultó su reloj. Tenemos una pregunta final. ¿Qué haría si las demandas de su trabajo y las necesidades de su hija se entraran en conflicto directo? Era la pregunta trampa. Señor Montes, esa pregunta asume que las responsabilidades familiares y profesionales son opuestas. En mi experiencia son complementarias. Mi hija me hace mejor profesional porque me da perspectiva, urgencia y motivación. Si surgiera un conflicto, aplicaría las mismas habilidades de resolución de problemas. Análisis, priorización y comunicación. Pero déjenme ser clara, nunca he encontrado una situación donde ser una madre responsable me haya impedido ser una profesional excepcional. De hecho, es exactamente lo contrario. El comité intercambió miradas. Señora Vargas, gracias por su tiempo. Estaremos en contacto. Al salir del edificio, Elena sentía una mezcla de orgullo y ansiedad. Había dado la mejor entrevista de su vida, defendiendo su posición con inteligencia y dignidad, pero también desafiando creencias fundamentales del panel. Esa tarde, mientras ayudaba a Lucía con matemáticas, recibió una llamada. Señora Vargas, habla Adrián Castillo. ¿Podría venir a mi oficina mañana por la mañana? El tono de Adrián era indescifrable. Por supuesto, señor Castillo. ¿A qué hora? A las 10. Y señora Vargas, venga preparada para una conversación honesta. Después de colgar, Lucía la miró con preocupación. ¿Era sobre el trabajo, mami? Sí, corazón. El señor Castillo quiere hablar conmigo mañana. ¿Crees que es buena noticia o mala? Elena abrazó a su hija. No lo sé, Lucía, pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntas. Esa noche, Elena no durmió. Repasaba la entrevista. Había sido auténtica. Había defendido el derecho de todas las madres a ser evaluadas por sus méritos. Pero también sabía que había cuestionado sus prejuicios. A las 3 de la mañana tomó una decisión. Sin importar lo que Adrián tuviera que decirle, ella había encontrado su voz.
Lucía murmuró en sueños sobre el señor bueno que va a ayudar a mami. Elena sonrió en la oscuridad. Su hija tenía más fe en la humanidad que ella. Quizás era hora de tener un poco de esa fe. Al día siguiente, mientras se preparaba, se miró en el espejo y vio a una mujer fuerte, capaz y merecedora de respeto. Fuera cual fuera el resultado, había recuperado su dignidad. ¿Alguna vez has tenido que defender tu valor? Los momentos que nos definen no siempre son de victoria, sino de dignidad. Cuéntanos qué te ha enseñado sobre tu propia fuerza. Parte 4. Adrián Castillo no había dormido bien en 3 días. Desde la entrevista de Elena, había estado revisando expedientes y políticas. Lo que encontró lo perturbó. Esa mañana, citó a Verónica Soto a su oficina. La directora de talento humano entró con la confianza de quien había seguido los protocolos. «Verónica, necesito que me explique algo», dijo Adrián señalando una carpeta. «He estado revisando nuestras estadísticas de contratación de los últimos 5 años». Verónica se tensó. «Por supuesto, señor Castillo. Nuestros números son sólidos». «Son sólidos, Verónica. De los últimos 100 candidatos en entrevistas finales para puestos gerenciales, menos del 5% eran madres solteras, cuando representan el 15% de la fuerza laboral calificada. ¿No le parece estadísticamente imposible?». El rostro de Verónica palideció. «Señor Castillo, contratamos basándonos en mérito». «¿Mérito?», interrumpió Adrián abriendo la carpeta. «Verónica, encontré algo interesante. ¿Puede explicarme qué significa perfil tipo 3 en nuestros códigos de evaluación?» Verónica tragó saliva. «Es una categorización para candidatos con potenciales complicaciones de horario». «Potenciales complicaciones de horario», repitió Adrián lentamente. «Y casualmente, el 90% de los candidatos, marcados como tipo 3, son mujeres con hijos. ¿Es correcto? Esas políticas fueron diseñadas para proteger la productividad de la empresa». «Proteger la productividad». Adrián se levantó, su voz subiendo de tono. «Verónica, me está diciendo que sistemáticamente hemos estado eliminando candidatos calificados basándonos en prejuicios sobre su vida familiar». Verónica se enderezó defensiva. «No son prejuicios, señor Castillo. Son realidades estadísticas. Las madres solteras tienen más ausentismo, menos flexibilidad». «Basta», Adrián golpeó el escritorio. «¿Verónica tiene hijos?». La pregunta la sorprendió. «Sí, tengo 2». ¿Y alguna vez le preguntaron en sus entrevistas cómo manejaría a sus hijos? Verónica permaneció en silencio. «Le voy a hacer una pregunta muy simple, Verónica. ¿Alguna vez hemos rechazado a un padre soltero por las mismas razones?». El silencio se extendió. Antes de que respondiera en voz baja, «Los padres solteros no solicitan empleos aquí con frecuencia». «Esa no es una respuesta, Verónica. La respuesta es no. Nunca hemos rechazado a un padre soltero por complicaciones familiares, porque asumimos que las madres son las únicas responsables». Adrián caminó hacia la ventana. «Verónica, esta conversación es confidencial, pero necesito que entienda algo. Esas políticas van a cambiar, y van a cambiar ahora. Señor Castillo, cambiar políticas establecidas podría crear precedentes legales complicados». Adrián se volteó. «Precedentes legales. Verónica, nuestras políticas actuales son potencialmente ilegales. Estamos practicando discriminación sistemática». Tocó el intercomunicador. «Laura, ya llegó la señora Vargas». «Sí, señor Castillo. Está esperando». «Que pase, por favor». «Verónica, quédese. Quiero que escuche». Minutos después, Elena entró con la misma dignidad, pero Adrián percibió la tensión en sus hombros. «Señora Vargas, tome asiento». «Creo que conoce a Verónica Soto». Elena asintió cortésmente. «Señor Castillo, agradezco que me haya citado. Espero que podamos tener esa conversación honesta». «Vamos a tenerla», dijo Adrián. «Pero primero necesito disculparme». La confesión sorprendió a Elena. «¿Disculparse?» «Señora Vargas, después de su entrevista, investigué nuestras prácticas de contratación. Lo que encontré me avergüenza. Durante años, esta empresa ha estado rechazando sistemáticamente a madres solteras calificadas bajo códigos internos que las etiquetan como problemáticas». Elena sintió que algo se encogía en su pecho.
¿Está confirmando que fui rechazada por ser madre soltera? No fue rechazada, señora Vargas. De hecho, el comité quedó impresionado. Pero sí estoy confirmando que durante años, candidatas como usted han sido eliminadas. Verónica se movió incómodamente. Señor Castillo, tal vez deberíamos discutir esto en privado. No, Verónica, la señora Vargas merece escuchar esto. Adrián se dirigió a Elena. Nuestra empresa ha operado bajo la premisa errónea de que las responsabilidades familiares son incompatibles con la excelencia profesional. Esa premisa es incorrecta y nos ha privado de talento excepcional. Elena procesó la información. Esto significa que queremos ofrecerle el puesto de supervisora de talento humano. Pero más que eso, queremos ofrecerle la oportunidad de ayudarnos a cambiar estas políticas discriminatorias. El impacto de las palabras tardó en registrarse. Elena no había esperado esto. Señor Castillo, necesito entender algo. ¿Me está ofreciendo este trabajo por lástima, por culpa, o porque realmente cree que puedo hacerlo bien? La pregunta hizo sonreír a Adrián. Señora Vargas, después de conocerla a usted y a Lucía, he llegado a una conclusión. Cualquier persona capaz de criar a una niña tan extraordinaria, mientras mantiene su excelencia profesional bajo circunstancias difíciles, es exactamente el tipo de líder que esta empresa necesita. Verónica tosió suavemente. Señor Castillo, ¿no deberíamos discutir los términos? Por supuesto. Adrián se dirigió a Elena. El salario base es de 40 millones de pesos anuales con bonificaciones, seguro médico completo para usted y Lucía, 2 semanas de vacaciones el primer año, 3 a partir del segundo, y flexibilidad real de horarios. Elena contuvo las lágrimas. ¿Y cuáles serían mis responsabilidades específicas? Dirigir la revisión completa de nuestras políticas de contratación, implementar programas de diversidad e inclusión real, y ayudarme a transformar esta empresa. ¿Eso significa que tendré autoridad real? Adrián asintió. Tendrá mi respaldo completo, pero le advierto, habrá resistencia. Elena miró a Verónica. ¿Cuál será mi relación de trabajo con la señora Soto? Verónica se enderezó. Señora Vargas, si acepta, trabajará bajo mi supervisión. En realidad, interrumpió Adrián, la señora Vargas reportará directamente conmigo durante los primeros 6 meses. Verónica, estas modificaciones no son negociables. La tensión era palpable. Verónica llevaba 15 años en la empresa y nunca había sido cuestionada así. Señor Castillo, dijo Verónica cuidadosamente, espero que entienda que cambios tan dramáticos podrían crear complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó Elena, su instinto activándose. Verónica la miró con desdén. Señora Vargas, implementar políticas demasiado amigables con las familias podría crear expectativas poco realistas. ¿Expectativas poco realistas como qué?, preguntó Adrián. ¿Cómo que pueden anteponer sus responsabilidades familiares a sus obligaciones profesionales? Elena sintió que algo se encendía. Señora Soto, ¿puede darme un ejemplo específico de cómo las responsabilidades familiares han interferido con el desempeño en esta empresa? Verónica pareció sorprendida. Bueno, hay casos documentados de empleados que han faltado. Y los empleados sin hijos nunca faltan. Nunca llegan tarde. Nunca tienen emergencias personales. Presionó Elena. El silencio fue revelador. Adrián observó el intercambio con admiración por Elena y preocupación por Verónica. ¿Señora Vargas acepta el puesto? Elena tomó una respiración profunda. Señor Castillo, acepto, pero necesito que entienda algo. Voy a hacer exactamente lo que me está pidiendo. Voy a cuestionar políticas, desafiar prejuicios e implementar cambios reales. Si eso va a ser un problema para alguien, es mejor que lo sepamos ahora. No será un problema para mí, aseguró Adrián. ¿Verónica? Verónica forzó una sonrisa. Por supuesto que no, señor Castillo. Todos queremos lo mejor para la empresa. Pero Elena había aprendido a leer entre líneas. La resistencia de Verónica no había desaparecido. Cuando salió con un contrato firmado, sintió una mezcla de euforia y aprensión. Había conseguido el trabajo, pero también había adquirido enemigos. Esa tarde, mientras Lucía gritaba de alegría,
Elena pensaba que la verdadera batalla apenas comenzaba. Santos Parte 5. El primer día de Elena en Consorcio Global, Andino comenzó a las 7 de la mañana. Había dejado a Lucía con la señora Robles y llegó temprano para familiarizarse con su nueva oficina. Era modesta pero funcional, y se sintió abrumada por tener un espacio propio después de años trabajando en la mesa de su cocina. Adrián apareció a las 8 con 2 cafés y una sonrisa. ¿Cómo se siente el primer día? Como un sueño del que espero no despertar, admitió Elena. Bueno, prepárese, porque hoy vamos a hacer historia. He programado una reunión con todos los directores a las 10 para presentarla y anunciar los cambios. El estómago de Elena se contrajo. ¿Todos los directores, incluyendo a los de mi entrevista? Especialmente ellos. Elena, necesito que entienda algo. Algunos de estos cambios van a ser populares, otros no, pero tengo confianza total en su capacidad para manejar la resistencia. A las 10, Elena se encontró en la sala de juntas principal, a la derecha de Adrián. Los rostros alrededor de la mesa mostraban reacciones, desde el interés hasta el escepticismo. Como todos saben, dijo Adrián, hemos contratado a Elena Vargas como nuestra nueva supervisora de talento humano. Su primera responsabilidad será revisar y actualizar nuestras políticas de contratación. Ricardo Montes, el director financiero, se inclinó. Adrián, ¿podríamos tener más detalles sobre qué tipo de actualizaciones estamos considerando? Elena reconoció el tono condescendiente. Señor Montes, me complace explicarle. Vamos a implementar procesos de contratación ciegos en las primeras etapas, donde los candidatos serán evaluados exclusivamente por sus calificaciones, sin información sobre género, estado civil o situación familiar. Procesos ciegos, intervino Lorena Solís. Eso suena complicado. En realidad, respondió Elena con calma, es bastante simple. Los currículums se presentan con información personal omitida. Las primeras evaluaciones se basan únicamente en educación, experiencia y habilidades. César Ponce, el director legal, frunció el ceño. ¿Y cómo sabemos que esto no va a resultar en contrataciones problemáticas? La pregunta flotó en el aire. Elena había anticipado este momento. Señor Ponce, ¿podría definir problemáticas para que entendamos sus preocupaciones? César miró alrededor incómodo. Bueno, empleados que podrían tener compromisos externos que interfieran. Entiendo, se refiere a responsabilidades familiares. Entre otras cosas, sí. Elena abrió la carpeta que había preparado. Interesante, porque he estado analizando nuestros datos de desempeño de los últimos 3 años. ¿Sabían que nuestros empleados con hijos tienen índices de retención, un 23%, más altos que los empleados sin hijos? Hubo murmullos. Verónica Soto, hasta ahora callada, se enderezó. ¿Cómo obtuvo esos datos? Están en nuestros propios archivos. También encontré que los empleados con responsabilidades familiares tienen un 18%, menos de días de enfermedad no programados. Ricardo Montes parecía escéptico. Esos números parecen contraintuitivos. ¿Por qué? Preguntó Elena. ¿Por qué sería contraintuitivo? ¿Que las personas con más responsabilidades sean más cuidadosas y comprometidas? Adrián observó con admiración. Elena no solo tenía datos, sino que estaba obligando al equipo a examinar sus prejuicios. Mónica Reyes se inclinó. Señora Vargas, esos datos son fascinantes. ¿Qué otros patrones encontró? Varios. Por ejemplo, nuestros empleados que trabajan horarios no tradicionales, por responsabilidades familiares, completan proyectos un 12% más rápido. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Lorena Solís. Porque cuando tienes tiempo limitado eliminas ineficiencias. Los padres trabajadores han desarrollado habilidades de gestión de tiempo que muchos profesionales aún no han adquirido. Verónica finalmente habló, su voz tensa. Señora Vargas, estos datos son interesantes, pero ¿no cree que está generalizando? Elena se volteó hacia ella. Señora Soto tiene razón. Por eso propongo expandir nuestro conjunto de datos, contratando más empleados diversos y rastreando su desempeño. Un experimento controlado, si quiere. Un experimento. César Ponce parecía alarmado. Los empleados no son sujetos de prueba.
No, señor Ponce, no lo son, pero nuestras políticas sí pueden ser probadas y mejoradas basándose en resultados reales. Adrián intervino. Me gusta la aproximación de Elena. Propongo implementar estas políticas como un programa piloto de 6 meses. Si los resultados respaldan sus proyecciones, lo expandimos. Si no, lo ajustamos. Ricardo Montes consultó su reloj. Muy bien, pero necesito entender las implicaciones financieras. De hecho, respondió Elena, debería ahorrarnos dinero. Los procesos ciegos reducen el tiempo de contratación. El enfoque en retención reduce costos de reemplazo y empleados más satisfechos son más productivos. Eso suena demasiado bueno para ser verdad, murmuró Lorena Solís. ¿Por qué?, preguntó Elena. ¿Por qué sería demasiado bueno que tratar a los empleados con respeto resulte en mejores resultados? La pregunta quedó en el aire. Adrián cerró la reunión. Después Verónica se quedó. Adrián, necesito hablar contigo en privado. Elena comenzó a levantarse, pero Adrián la detuvo. Verónica, lo que tengas que decir puedes decirlo frente a Elena. Verónica miró a Elena con hostilidad. Muy bien, Adrián. Creo que estás cometiendo un error. Estas políticas podrían crear expectativas poco realistas. ¿Qué tipo de expectativas?, preguntó Elena. De que sus necesidades personales serán acomodadas indefinidamente. ¿Cómo qué necesidades? Verónica suspiró con exasperación. Elena, no puedes pretender que las responsabilidades familiares no impactan el desempeño. No estoy pretendiendo eso. Estoy argumentando que el impacto no es necesariamente negativo y que los beneficios superan cualquier inconveniente menor. ¿Inconveniente menor?, se enderezó Verónica. ¿Qué pasa cuando un empleado necesita salir temprano constantemente para recoger a sus hijos? Verónica, ¿puedo hacerte una pregunta personal?, dijo Elena. Supongo. Cuando tus hijos eran pequeños, ¿alguna vez tuviste que salir temprano? Verónica se puso rígida. Eso es diferente. ¿Cómo es diferente? Porque yo ya había probado mi compromiso. Ah, dijo Elena suavemente. Entonces, el problema no es que los padres no puedan ser excelentes empleados. El problema es que no les damos la oportunidad de probarlo. Adrián observó fascinado. Elena había expuesto la hipocresía en minutos. Verónica, dijo Adrián finalmente, vamos a proceder con el programa piloto. Necesito que apoyes estos cambios. Verónica asintió rígidamente. Por supuesto, Adrián. Solo espero que sepas lo que estás haciendo. Después de que se fue, Adrián se volteó hacia Elena. Eso fue brillante. Eso fue necesario, corrigió Elena. Adrián, Patricia no va a apoyar estos cambios. De hecho, va a hacer todo lo posible para sabotearlos. ¿Estás segura? Completamente. He visto esa expresión antes. Ve estos cambios como una amenaza a su autoridad. ¿Qué sugieres? Documentar todo y estar preparados para una resistencia que podría volverse agresiva. Como si fuera una invocación, la asistente de Adrián tocó la puerta. Señor Castillo, llamada urgente de Ricardo Montes. Adrián tomó la llamada, y Elena pudo escuchar el tono agitado. Adrián, necesito hablar contigo sobre este programa piloto. He estado pensando en las implicaciones legales y financieras. Creo que nos movemos demasiado rápido. Roberto, acabamos de tener esta conversación. Sí, pero he estado hablando con Verónica y me ha explicado algunas preocupaciones adicionales que no pudimos discutir frente a, bueno, la nueva empleada. Elena sintió que su estómago se encogía. No había pasado ni una hora y ya estaban organizando resistencia. Adrián la miró y cubrió el teléfono. ¿Puedes darme unos minutos? Elena asintió y salió, pero escuchó fragmentos, cambios demasiado dramáticos, precedentes peligrosos. 20 minutos después, Adrián salió con una expresión tensa. Elena, necesitamos hablar. De regreso en la oficina, Adrián se sentó pesadamente. Ricardo está preocupado. Quiere que reduzcamos el alcance del programa piloto. ¿Qué significa eso? Limitarlo a un solo departamento, con criterios de éxito muy específicos y la opción de cancelarlo si surge algún problema. Elena se inclinó. Adrián, ¿puedo ser completamente honesta? Ricardo no está preocupado por la velocidad. Está preocupado porque este programa va a funcionar
y expondrá años de prácticas discriminatorias que él ayudó a mantener. ¿Estás diciendo que está deliberadamente saboteando el programa? Estoy diciendo que Ricardo, Verónica y probablemente otros ven este programa como una amenaza y harán todo lo posible para que falle. ¿Y qué sugieres? Implementar el programa exactamente como lo planeamos, pero con documentación exhaustiva. Si intentan sabotearlo, tendremos evidencia clara de su resistencia y de los resultados. Es arriesgado, Adrián. Todo cambio real es arriesgado. La pregunta es si estás dispuesto a correr el riesgo de hacer lo correcto. Esa tarde, cuando Elena regresó a casa, Lucía la esperaba con un dibujo. ¿Cómo fue tu primer día, mami? Elena miró el dibujo. Era ella misma en un escritorio, con una etiqueta que decía, la jefa más inteligente del mundo. Fue interesante, corazón. ¿Te gustó? Elena abrazó a su hija. Me gustó, Lucía, pero va a ser un trabajo muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando intentas cambiar las cosas para que sean más justas, las personas que se beneficiaban de la injusticia no están contentas. Lucía lo consideró seriamente. Pero tú vas a seguir intentando, ¿verdad? Por supuesto, amor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú me enseñaste que a veces las personas pequeñas pueden hacer cosas grandes cuando tienen razón y no se rinden. Lucía sonrió. ¿Eso significa que yo te ayudé a conseguir el trabajo? Significa que tú me ayudaste a recordar quién soy. Esa noche, Elena se quedó despierta preparándose. Había ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Tenía la sospecha de que sus oponentes jugarían más sucio de lo que había anticipado. 2 días después, sus sospechas se confirmaron cuando encontró un correo de Verónica, copiando a Ricardo y César, preocupándose por irregularidades. En los primeros expedientes que Elena había revisado, las irregularidades eran, por supuesto, fabricadas. La guerra había comenzado oficialmente. Parte 6. El correo de Verónica llegó un martes. Elena supo que era el primer movimiento para desacreditarla. Las irregularidades eran vagas, pero sembraban dudas sobre su competencia. Adrián, dijo Elena entrando a su oficina, necesitamos hablar. Adrián leyó el mensaje. Irregularidades. Pero si acabas de empezar a revisarlos ayer. Exacto. Y cada expediente está perfectamente documentado. Verónica sabe que estas alegaciones son falsas. ¿Por qué haría algo así? Porque está estableciendo una narrativa. Si el programa falla, quiere poder señalar esto como evidencia de mi incompetencia. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que convoques una reunión inmediatamente con Verónica, Ricardo y César. Quiero enfrentar estas alegaciones con evidencia. ¿Estás segura? Eso podría escalar la situación. Adrián, la situación ya está escalada. La pregunta es si vamos a permitir que controlen la narrativa o si vamos a demostrar que mienten. 1 hora después, los 5 estaban en la sala de juntas. Verónica, comenzó Adrián, tu correo alegaba irregularidades. ¿Puedes ser más específica? Verónica abrió una carpeta. Por supuesto. He revisado los primeros 10 expedientes y encontré varias inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias? Preguntó Elena calmadamente. Bueno, por ejemplo, calificaste a una candidata con un 85%, cuando claramente debería haber recibido un 70%, según nuestros criterios estándar. Elena abrió su propia carpeta. ¿Te refieres a María Elena Vázquez? Sí, interesante, porque María Elena Vázquez tiene una maestría en gestión de proyectos de la Universidad de los Andes, 8 años de experiencia relevante y 3 certificaciones. Según nuestros propios criterios, eso amerita un 85%. ¿Podrías explicarme por qué piensas que debería recibir un 70%? Verónica consultó sus notas. Bueno, hay factores intangibles. ¿Factores intangibles? ¿Cómo cuáles? La pausa fue reveladora. Ricardo intervino. Elena, lo que Verónica trata de decir es que la evaluación requiere experiencia e instinto. Entiendo, dijo Elena. Ricardo, ¿podrías explicarme qué factores intangibles justificarían reducir la calificación de una candidata? ¿Altamente calificada en un 15%? Ricardo miró a Verónica, pero ella revisaba frenéticamente sus papeles. Bueno, hay consideraciones sobre el encaje cultural.
Encaje cultural, interesante. ¿Basándose en qué información determinaste que María Elena no encaja? Bueno, no la he entrevistado personalmente. Exacto, no la has entrevistado, pero de alguna manera determinaste que no encaja. ¿Basándote en qué? El silencio fue ensordecedor. César Ruiz intentó desviar. Elena, creo que estás siendo demasiado defensiva. Verónica solo está tratando de asegurar estándares altos. Estándares altos, se volteó Elena. César, ¿has revisado el expediente de María Elena? No específicamente, pero confío en el juicio de Verónica. Entonces, permíteme leerte sus calificaciones. Graduada con distinción máxima de la Pontificia Universidad Católica, MBA con especialización en talento humano. Habla 4 idiomas. Ha dirigido equipos de hasta 50 personas. Tiene referencias excepcionales. Exactamente, ¿qué estándares no cumple? César miró a Verónica, ahora callada. Adrián intervino. Verónica, ¿puedes mostrarnos específicamente en qué basaste tu evaluación? Verónica finalmente habló, su voz tensa. Adrián, hay protocolos establecidos que han funcionado durante años. ¿Protocolos como el sistema de perfil tipo 3 que discutimos la semana pasada? Preguntó Elena suavemente. La pregunta cayó como una bomba. Ricardo y César no sabían qué era, pero reconocieron su importancia. ¿Qué es perfil tipo 3? Preguntó César. Adrián se inclinó. Es un código interno que hemos usado para marcar candidatos con potenciales. Complicaciones de horario, que casualmente incluye a casi todas las madres solteras. Ricardo se enderezó bruscamente. ¿Estamos usando códigos para discriminar contra madres solteras? No estamos discriminando, comenzó Verónica. No. Elena abrió otra carpeta. Verónica, ¿puedes explicarme por qué Ana Martínez, con credenciales idénticas a María Elena, recibió un 70%? Cada candidato es diferente. Tienes razón. Ana Martínez está casada y no tiene hijos. María Elena es madre soltera de 2. Esa es la única diferencia. El aire en la sala se volvió asfixiante. Adrián se dio cuenta de que Elena había documentado un patrón de discriminación. ¿Qué estás sugiriendo exactamente?, dijo Adrián. Estoy sugiriendo que las irregularidades no son irregularidades. Son correcciones a evaluaciones sistemáticamente sesgadas. Ricardo se puso pálido. ¿Estás diciendo que hemos estado discriminando ilegalmente? Estoy diciendo que hemos usado criterios no oficiales que penalizan a ciertos grupos, y sí, eso podría constituir discriminación ilegal. César, como director legal, se alarmó. Adrián, si esto es cierto, podríamos estar enfrentando una exposición legal significativa. Verónica explotó. Esto es ridículo. He manejado talento humano aquí durante 15 años y nunca hemos discriminado. ¿Cuántas madres solteras en posiciones de liderazgo?, se preguntó Elena. Calmadamente. Silencio. ¿Cuántas mujeres embarazadas han sido contratadas para puestos gerenciales en los últimos 5 años? Silencio. ¿Cuántos padres solteros han sido cuestionados sobre emergencias familiares en sus entrevistas? El silencio se extendió. Verónica, dijo Adrián finalmente, necesito que me traigas todos los archivos de evaluación de candidatos de los últimos 3 años. Vamos a hacer una auditoría completa. Adrián, no creo que eso sea necesario. No es una sugerencia, Verónica, es una orden. Verónica se levantó. Muy bien, pero quiero que conste que considero esta investigación innecesaria y dañina para la moral. Después de que salieron, Adrián se quedó con Elena. ¿Sabías que iba a pasar esto? Sabía que iban a intentar sabotearme. No sabía que iban a hacerlo tan torpemente. ¿Qué tan profundo crees que es este problema? Adrián, este problema es sistémico, cultural y requerirá más que cambios de política. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que entiendas que esto va a empeorar antes de mejorar. Van a escalar sus esfuerzos. ¿Estás preparada para eso? Adrián, he luchado contra este sistema durante años. La diferencia es que ahora tengo una plataforma y a alguien poderoso respaldándome. La pregunta es si tú estás preparado. Adrián miró por la ventana. En algún lugar, Lucía estaba en la escuela. Elena, hace una semana mi mayor preocupación eran los números trimestrales.
Hoy estoy cuestionando los fundamentos éticos de mi empresa. ¿Y sabes qué? Por primera vez en años, siento que estoy haciendo algo que realmente importa. Elena sonrió. Entonces, supongo que estamos listos para la siguiente fase. ¿Cuál es? Demostrar que cuando das oportunidades reales basadas en mérito real, todo el mundo gana. Esa tarde, Adrián tomó una decisión. Llamó a una conferencia de prensa para anunciar que Consorcio Global Andino se convertiría en la primera corporación chilena en implementar un programa de equidad total en contratación con auditoría pública anual. Era una jugada arriesgada pero correcta. Y por primera vez, Adrián estaba más interesado en hacer lo correcto que en proteger su posición. El cambio que Lucía había iniciado estaba a punto de transformar toda una industria. A veces, las transformaciones más grandes comienzan con los gestos más pequeños. ¿Has sido testigo de cómo una persona valiente puede cambiar todo? Cuéntanos tu historia. Epílogo. 6 meses después, la sala de conferencias estaba llena. Adrián Hernández estaba en el podio, pero no solo. A su lado estaban Elena Vargas y Lucía, con su vestido amarillo. Damas y caballeros, comenzó Adrián. Hace 6 meses, una niña de 8 años entró a esta empresa y me hizo una pregunta simple. ¿Por qué una empresa preferiría contratar a alguien sin responsabilidades familiares cuando las madres solteras son las mejores empleadas del mundo? Una risa suave recorrió la audiencia. Lucía se sonrojó. Esa pregunta inició una transformación que ha excedido nuestras expectativas. Elena se acercó al micrófono. Los números hablan por sí mismos, dijo activando una presentación. En 6 meses, nuestra rotación de empleados se redujo en un 35%, la productividad aumentó en un 28% y el 89% de nuestros empleados reportan mayor satisfacción laboral. Un periodista levantó la mano. Señora Vargas, ¿puede atribuir esto directamente a los cambios? Parcialmente, respondió Elena, pero creo que el factor más importante fue cambiar la cultura para valorar a las personas completas. Adrián retomó el micrófono. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue que cuando eliminas sesgos, naturalmente terminas con equipos más diversos, creativos y efectivos. Lucía usó un banquillo para alcanzar el micrófono. ¿Puedo decir algo? Adrián asintió. Mi mamá me enseñó que las personas son como libros. Si juzgas el libro solo por la portada, te puedes perder historias muy bonitas adentro. Creo que eso es lo que pasó aquí. Cuando dejaron de juzgar a las personas por sus portadas, encontraron muchas historias bonitas. La analogía de Lucía fue captada por los periodistas. Esa noche, su cita aparecería en titulares. Después, la pequeña familia se retiró a la oficina de Adrián para una celebración privada con pastel de vainilla. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Le dijo Adrián a Elena. ¿Qué? Que no solo cambiamos la empresa, cambiamos nuestras propias vidas. Era cierto. Elena había sido promovida a directora de talento humano e inclusión. Más importante, había encontrado su voz. Lucía prosperaba en su nueva escuela, con una confianza que venía de ver a su madre transformar su vida. Y Adrián había descubierto un sentido de propósito. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Elena. ¿Te arrepientes de haber arriesgado tanto? Adrián lo consideró. Elena, hace 6 meses era un CEO exitoso. Tenía poder, dinero, respeto. Ahora soy un CEO exitoso de una empresa que realmente hace una diferencia. Y tengo algo que no sabía que necesitaba, una familia elegida. Lucía levantó la vista. ¿Eso significa que somos como familia ahora? Adrián sonrió. ¿Qué piensas, Lucía? Pienso que las familias se cuidan, se apoyan y se aman, y nosotros hacemos eso. Elena sintió lágrimas en sus ojos. En su búsqueda por seguridad, había encontrado algo más valioso. Una comunidad. ¿Hay algo más?, dijo Adrián sacando un sobre. Lucía, esto es para ti. Lucía abrió el sobre. ¿Qué dice?, le preguntó a su madre. Elena leyó. Estimada Lucía Vargas Rojas, en reconocimiento a su contribución excepcional a la transformación de Consorcio Global Andino, tenemos el honor de nombrarla nuestra primera consultora honoraria de políticas humanas. Lucía pestañeó. ¿Qué significa eso? Significa, explicó Adrián,
que cuando tengamos que tomar decisiones importantes sobre cómo tratamos a las personas, vamos a preguntarte qué piensas. ¿En serio? En serio. Porque descubrimos que una niña de 8 años tiene mejor instinto sobre justicia que muchos adultos. Lucía lo consideró. ¿Eso significa que puedo ayudar a más familias como la nuestra? Exactamente. Lucía se enderezó. Entonces acepto el trabajo. Mientras el sol se ponía, 3 personas que habían sido extraños se encontraron unidas por valores compartidos. La transformación había crecido hasta convertirse en un modelo que otras empresas empezaban a adoptar. Pero más importante fue el impacto personal. Elena había demostrado que una madre soltera podía transformar el mundo corporativo. Adrián había aprendido que el liderazgo real requiere coraje moral, y Lucía había descubierto que incluso los más pequeños pueden crear grandes cambios. 6 meses después, el mundo era un lugar ligeramente más justo. Y eso, decidieron, era exactamente como debería ser. Mientras salían, Lucía tomó las manos de Elena y Adrián. ¿Saben qué es lo mejor de todo? ¡Qué corazón! Que demostramos que cuando las personas buenas se ayudan, cosas mágicas pueden pasar. Adrián sonrió. Lucía, creo que esa es la mejor definición de éxito que he escuchado. Y mientras caminaban hacia el futuro, sabían que la verdadera magia no había sido la transformación de la empresa. La verdadera magia había sido la transformación de sus corazones. Fin, gracias por acompañarnos. Si te inspiró, comparte esta historia. Dale like si crees que todos merecemos oportunidades justas. Suscríbete para más historias y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos escribes y cuál fue tu parte favorita. Tus comentarios nos inspiran.